Hola a todos, bienvenidos una vez más a la Taberna de Thought. Este recinto de perdición y gloria en el que van a acompañarnos a escuchar las historias más locas de nuestro planeta. Y esta noche nos hemos reunido en la taberna para beber en honor a los dioses de la muerte y la locura que se vieron ampliamente beneficiados con la institución mental de la que vamos a hablar el día de hoy. Para este maravilloso tema, que no es tan maravilloso, nos acompaña esta noche una vez más, como siempre, mi querido amigo del alma, Marvin. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Andamos muy bien, emocionados por el capítulo de hoy. Que yo no diría que no es tan maravilloso, es maravilloso hasta cierto punto. No, es triste, pero no deja de ser maravilloso. Pues mira, nos podemos maravillar por las atrocidades que hace nuestra especie. Pero para no tenerlos más en suspenso, vamos a platicar sobre la castañeda. La Castañeda. Y sus. Y, y una que otra buena rola por ahí. Sí, bueno, es una gran banda de rock. Esperemos que nos den un like por ahí, nuestros queridos chavorrucos. Bienvenidos. Pero esta vez no es esa Castañeda, güey. Vamos a hablar de la Castañeda, que fue un manicomio muy importante para la Ciudad de México, por ahí de 1910 a 1960. Para ser específico, esta institución fue cerrada en 1968, güey, como tal. Poquito antes del Tlatelolco. Sí, vamos a ver, de hecho, que está muy relacionada esta historia con las presidencias corruptas de nuestro país a lo largo de la historia. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, porque todo lo que empieza tiene una infancia, y vamos a ver que la infancia de nuestra querida Castañeda fue muy feliz, en realidad, porque por aquellos años... De aquellos días cuando daba sus primeros pasos este bebecín. Pues este pequeño bebé al inicio no tenía nada que ver con las instituciones mentales, al contrario, güey, era una hacienda pulquera que perteneció a Ignacio Torres Adalid, que fue un gran amigo de Porfirio Díaz, güey. Entonces vamos a ver cómo pasó de ser un lugar que provocaba la embriaguez a ser un lugar que la castigaba muy duramente. Ok. ¿A qué te refieres con que provocaba la embriaguez? La pulquera, ok. Y de hecho es regalada por Ignacio Torres Adalid a Porfirio Díaz con motivo del centenario de la independencia. ¿Te imaginas que se hubiera quedado como pulquería o pulquera? Pues mira, yo feliz porque amo el pulque. Y estando tan cerca estando en esa parte de la Ciudad de México, ¿te imaginas cuántas pulquerías no se surtían de ahí Y de hecho era un negocio en esa época? muy redituable. Y vamos a ver incluso en otro capítulo en el futuro que es culpa de las empresas cerveceras que caiga el prestigio del pulque. Ignacio Torres Adalid decide pues deshacerse de una hacienda que gracias a la industria cervecera ha perdido su valor, pues para quedar bien, güey, pues es de la camarilla principal, es del grupo de los científicos, es un hombre muy respetable, pues quedar bien con Porfirio Díaz, pues le conviene. Y se la regala. ¿Por qué en específico le regala la castañeda? En esa época ya era conocida como la castañeda porque era el árbol que más abundaba en la zona, específicamente en este terreno. Que eran los árboles de castañas. Justo, el árbol de castaña, que son deliciosos ahí en Navidad, aquí a la productora le chiflan. Pero se lo regala con un motivo muy específico, güey. Porque Porfirio Díaz, a sus amigos más cercanos, siempre les estaba hablando de este gran deseo que tenía de traer un pedacito de la cultura de Europa a México, principalmente de Francia. Y lo hizo, como bien sabemos, imitando distintas cosas, unas buenas, otras malas, ya hablaremos también en el futuro de Porfirio Díaz. Pero entre todas estas cosas buenas que sí logró, que podemos mencionar la institución de un departamento de cultura en el gobierno, de los ferrocarriles, de la urbanización y la industrialización de las zonas centrales del país. Uno de los que a él más le preocupaba y le parecía muy importante dejar bien en claro sus avances y la modernidad de su gobierno fue en el cuidado de la salud mental. Lo cual es muy curioso porque en esa época en muy pocos países se hablaba de salud mental, güey, y uno de estos tenía que ser obviamente Francia, que tenía un gran manicomio llamado el Charenton, en el cual Salvador Echegaray había hecho un verdadero palacio y los psiquiatras del país habían convertido en una institución de salud mental de primer nivel, güey, donde la gente por primera vez empezaba a curarse de la locura. Que bueno,
Vamos a ver aquí cómo nos fue. Y dentro de las locuras de esa época, como cuáles te podrías considerar que eran las más comunes. La histeria, como dice la productora, era uno de los más comunes, pero vamos a ver que la locura se puede entender en esa época como cualquier cosa que no encaje en el estándar. Cualquier cosa que esté fuera de lo normal. Cualquier de cosa lo que común. sea incómoda. Vamos a ver que metían mucho a los indigentes. Metían mucho a la gente sin Ok. hogar. También las personas con adicciones eran muy comúnmente recluidas, sobre todo los borrachos. El alcoholismo era muy, Ujú. muy catalogado. El histerismo, o la histeria, que es básicamente la Ujú. inflamación del íster, de la matriz, pues que no produce ningún problema mental, pero bueno, era una condición médica aceptada en esa época, un paradigma médico. Sí, de los, como dices, ¿no? De los paradigmas, o creencias que se tenía de la medicina y de la mujer en ese Pero entonces. sí, básicamente ser una mujer contestona o no hacer la cena por varios días seguidos también podría ser un motivo de un diagnóstico de locura. Pero vamos a ver, espérate, todavía no llegamos ahí, no comas ansias. Porfirio Díaz quiere copiar esto, güey. Dice, es que esto no tiene madre, es lo mejor. Yo quiero traer la industria aquí y la industria trae estrés. El estrés trae enfermedades mentales y la gente de mi país tiene que tener dónde atenderse de esas enfermedades porque la locura es síntoma de progreso. O sea, sí era algo malo, sí era una enfermedad, pero si la gente empezaba a enloquecer, quería decir que como nación, tu industria estaba creciendo, por lo tanto, económicamente el país estaba creciendo. Locura igual a progreso. Si estamos mal es porque estamos bien. Y no es muy parecido, no es muy distinto de cómo vivimos ahora, güey. Yo diría que hasta peor, Sí, ¿no? sí, pero son creencias que desde esa época se empezaron a manejar y que vienen de la mano con la revolución industrial, güey. Ahorita ya tenemos como un horario fijo, ya hay sindicatos laborales que han hecho un gran trabajo por proteger los derechos de los obreros. Ya no está tan feo. En esa época la gente podía trabajar hasta 16 horas en las fábricas, güey, sin parar. Entonces, pues si Sí, ahora sí. consideramos que Sí, literal llegaban, trabajaban y se iban a dormir y regresaban otra vez, ¿no? y muchas veces las familias tenían varios hijos para que los hijos mantuvieran la casa en general. Y si se morían dos o tres en las minas o esas cosas, bueno, por algo tenían 10. Pues ahí hay otros 2 o 3 de reserva. Exacto. Y pues es muy importante ver cómo, a pesar de que este progreso sí traía un detrimento en la salud, Porfirio Díaz ya se preocupaba por la salud mental del mexicano. Cosa que después de él no se ve hasta mediados de los 80, güey. Pero bueno, Y estamos hablando que es ¿qué? 910, o sea, la Revolución Mexicana está ahí tocando a la puerta. sí, en realidad. Y vamos a ver que esto es determinante en la historia de la institución. Porque en el momento en el que él empieza a desarrollar, se vuela la barda, güey, completamente. Y contrata a los mejores arquitectos e ingenieros de la época y a su hijo mayor para construirla, güey. Entonces, entre Salvador Echegaray, que fue el diseñador, el que se encargó de adaptar a la geografía mexicana y con unos retoques de copiar el Charenton de París, y Luis León de la Ok. Barca, que se aseguró de que los materiales con los que se iba a hacer soportaran los niveles de humedad de la Castañeda, porque la Castañeda no era como tal el hospital, sino el terreno, como la finca, pues. Y Porfirio Sí, por Díaz, el terreno, como dices, ¿no? hijo, que lo que se encargó fue ser como el asesor, y él, ¿cómo se dice la Y persona? desde entonces ya teníamos esas muestras o rezagos ¿cómo se llama? Del telehip por dedazo o No, si era su por hijo. Si conveniencias. era su hijo, podemos decir que fue una contratación porque era su familiar. Pero era bueno, sí era bueno. Toma en cuenta que es el hijo del hombre más poderoso de México y de un... Era muy bueno, ayudaba a la gente a cruzar la calle. No me refiero a ese tipo de bondad, sino era un buen arquitecto, güey. Este chico Era había un buen, tenido ok, ok. escuela... En su profesión, para su profesión se Sí, sí, rifaba. sí. O sea, será lo que sea, pero sí era un buen arquitecto. Y era el supervisor, era la Ok. palabra que estaba buscando. Era un buen supervisor y supervisó y asesoró a los otros dos en la manufactura de la misma. Y curioso, No como los supervisores de la línea 12. exacto, él sí hizo una buena chamba, tanto que aguantó 60 años en pie cubriendo la mierda del país.
Ok. Vamos a ver sus construcciones hermanas, porque bajo la dirección de estas 3 personas se efectuaron la construcción de los 3 edificios más emblemáticos de la gobernatura de Porfirio Díaz. Uno de ellos, que fue del mismo año que la Castañeda, fue el Ángel de la Independencia. Vamos a ver que en 1904 había sido construido previamente el Palacio de Bellas Artes. Y 4 años antes, en 1900 exacto, se construye el Palacio de Lecumberri, que Lecumberri. tenía la misión de ser la primera cárcel con panóptico de Latinoamérica. Que era también una de las más, bueno, que también era con toda la intención de rehabilitar, ¿no? Más o menos. En este caso, no tanto a la gente enferma mental, sino a... No, Lecumberri tiene una historia aparte, pero también esa sí fue una cárcel desde el inicio. O sea, eso fue pensado enteramente para ser un lugar en el que se iban a recluir a los crímenes, a los enemigos. Sí, pero pues al final de cuentas las cárceles se piensan para no solo recluir gente, sino para que arreglen o se compongan en su camino, de alguna forma. Ahorita podemos hablar del cerezo, del sistema de cerezos, que se copia también otros sistemas de readaptación criminal. Readaptación. Lecumberri fue construido en una época en la que no rehabilitaban a los criminales. De hecho, vamos a ver en el futuro, cuando hablemos de Lecumberri, que mucha gente que entraba a Lecumberri nunca salía. Pero no salía no por el sistema, sino porque dentro había ya toda una mafia encargada de que la gente que quisiera quedarse, que quisieran en el exterior que se quedara, pues nunca saliera. Sí. Más adelante se verá algo de eso. Pero regresando a la Castañeda, hay algo muy importante que hay que mencionar, y es que al principio sí cumplió con su objetivo. Porfirio Díaz, cuando la echó a andar y la vio correr más o menos el primer año y medio, la Castañeda estaba haciendo un excelente trabajo. Había una persona a cargo, que es Miguel Alvarado, un alienista. Los alienistas son lo que antes llamaban, lo que podría ser más bien un antecedente del psicólogo. El alienista estudiaba a las personas alienadas de la sociedad, o sea, separadas del pensamiento saludable. Y en esta época no se llamaban... ¿Como quién se te ocurre que pueda estar actualmente o en ese entonces alienado? Pues en esa época en México era Miguel Alvarado, la máxima autoridad. No, de un alienado. ¿De un alienado? Alguien a quien pudieran señalar de eso. Mira, una persona con demencia senil es un alienado, como decía la productora, una mujer histérica es una persona alienada. Entiéndase alienación, cualquier condición mental que te separa de la salud o de la funcionabilidad, si lo quieres llamar así. Entonces, personas que no son funcionales también, por ejemplo, personas que nacen con parálisis cerebral, con síndrome de Down o con alguna alteración cromosomática que te genere retraso mental. Había superhombres y metamujeres también recluidas en la Castañeda. Pero vamos a ver que también había enfermedades mentales relacionadas con hablar de la libertad de expresión. O sea, no todas las personas recluidas en la Castañeda estaban locas. Y en el principio era tan virtuoso el programa que mucha gente sí se rehabilitó, güey. Vamos a ver que este Miguel Alvarado sacó tratamientos muy novedosos que daban cierto resultado positivo, sobre todo en personas con trastornos mentales del tipo esquizofrénicos. Ya había ciertos medicamentos que estaban estudiando, ya había cierto grado de análisis y por lo menos les daban una mejor calidad de vida. Vamos a ver que por desgracia esta buena época de la Castañeda dura muy poco, güey, porque como tú decías, estaba muy pegada a la guerra de revolución, y cuando esta guerra estalla y Porfirio Díaz deja el país, pues todas sus obras y todas sus instituciones quedan a la buena de Dios. Bajo estos gobiernos precarios que vienen después, la Castañeda sigue en pie, sin una dirección clara que permite que se transgiverse mucho, o sea, que se altere completamente el propósito. Entonces, el origen de su creación. Exacto. Entonces, de entrada Miguel Alvarado se va. Y quedan a cargo ciertas personas que la historia se ha encargado de borrar, o por lo menos yo en mi investigación no alcancé a encontrar, pero empiezan a crear un sistema de organización más parecido al de una cárcel que al de una institución mental. Y empezaron a crear un sistema de alas,
como en las cárceles, en lugar de tener a los pacientes clasificados en base a un diagnóstico, los empezaron a clasificar de formas más precarias en base pues a un nuevo sistema que les voy a explicar a continuación. A las necesidades que fueran surgiendo de acuerdo a la situación, ¿no? Exacto, y también al nivel de dificultad y molestia que le iba a representar a los enfermeros y médicos pues ir a cuidarlos. Entonces, había una fachada hermosa, güey. En realidad la fachada era un verdadero palacio y las oficinas administrativas estaban pues en la parte más decorosa de la institución. Pero hacia atrás de esta fachada se extendían unas barracas, unas especies de habitaciones muy alargadas, sin divisiones entre ellas, donde podían ubicar a muchísimos pacientes al mismo tiempo en distintos sistemas, en algunas por celdas individuales y en otras donde ponían, bueno, varias literas de corrido, como en barracas militares. Ok. Y los acomodaban, por ejemplo, en la primera ala ponían a los ricos, o sea, a los que sí les importaban, a los que pagaban una mensualidad, o a los que tenían para poder pagar su tratamiento. Exacto. O las figuras políticas cuyas familias con dinero pagaban una estancia más amable. De esto hay sí muchos alienados. Hijos de gente famosa con problemas mentales, primos, sí, sobrinos en plan de familias. yo no puedo o yo no puedo convivir con, o no tengo la intención de soportar la idea de convivir con una persona con síndrome de Down. Ya sé que en este lugar sí pueden y tengo el dinero de sobra, pues mejor que lo hagan ellos. Exacto, también a los viejitos ya muy mayores los metían en estas salas, en el área de los pacientes distinguidos, vamos. Atrás estaban los tranquilos, o sea, los que ya no les importaban, los que eran ya de cargo, pero no dan lata, güey, no están locos. Aquí vamos a encontrar pues muchas personas encerradas por asuntos políticos. Periodistas, detractores políticos, vamos a ver caudillos revolucionarios. ¿Y no daban lata? O sea, yo no me imagino, por ejemplo, que me encerraran ahí por hablar mal del presidente. Y me topo con otros 5 o 6 personajes y en la misma situación y no dar lata. Sí, pero no estás loco, güey. Vas a dar la lata que da una persona cuerda. No es lo mismo que va, por ejemplo, no es el mismo nivel de desmadre que va a echar alguien, un poeta, encerrado por escribir mal el gobierno en un periódico, que un paciente esquizofrénico que cree que 7 demonios están a punto de arrancarle el pellejo, güey. O sea, el nivel de intensidad sí cambia. Después de los tranquilos estaban los imbéciles y los infecciosos. Esto es curioso porque los imbéciles son los disminuidos mentales. En esa época también se les llamaba mucho tarados, porque una de las formas de llamar... Pero estos, a diferencia de los ricos, eran de los que no podían pagar su estancia. Exactamente, de los que estaban recluidos pues sin dinero para mejorar sus condiciones, o que directamente estaban ahí retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a llevar a mi paciente ahí, te voy a pagar para que lo tengas. ¿Y los infecciosos eran como que leprosos? Los infecciosos... Ay, perdón, moví el micro. Los infecciosos eran principalmente enfermos de sífilis con secuelas mentales. Ok. De esa etapa de sífilis en donde la bacteria ya llegó al cerebro y ya estás delirando. Justo antes de que se te caiga la nariz. Por ahí más o menos. Entonces... Nunca he visto a alguien con sífilis y en ese estado, pero quiero imaginarme a alguien sin nariz. Bueno, les voy a poner fotos de la condición. No le voy a poner las más duras porque tal vez YouTube nos regañe. Pero bueno, ahí van a enterarse. Y en la última ala se ponían divididas en 2 áreas separadas. En un lado a los alcohólicos y en otro lado a los epilépticos. Y esto es curioso porque a pesar de ser condiciones mentales relativamente sencillas, eran problemas de los que los alienistas de la época no tenían el conocimiento suficiente para hacerles el paro. Entonces los dejaban atrás donde no dieran lata, donde no pudieran verlos y ya, ahí los mantenían en un estado de abandono. ¿Y de alcohólicos estamos hablando de gente que se sentaba a la banqueta a echarse su caguama o alcohólicos en estado de ebriedad, esos que ya están viendo elefantes rosas? No, los alcohólicos finos terminaban en el área de los distinguidos y la mayoría de ellos terminaban como en esta época, después ya no salían, pero en esta época terminaban como su tratamiento y cuando ya les curaban la adicción al alcohol, los sacaban.
pero eran ricos. Ok. Aquí no, aquí estaban los teporochitos que agarraban en la calle y los metían no tanto porque fuera una institución mental y los fueran a ayudar, sino porque Reforma tenía que verse limpia todo el tiempo para satisfacer a Sí, nuestro para presidente, que pareciera o dar el gatazo, ¿no? de dar De que una estamos copia bien. limpia de Europa. Ok. Y aquí empiezan los problemas. Es muy nublada la historia de lo que pasó dentro de estas paredes. No lo voy a desglosar tanto porque en realidad no hay tanta información, pero les voy a dar algunas anécdotas de cartas que se encuentran cuando al final de la vida de la institución se rescatan unas pocas cajas de archivos en las que se rescatan también a lo largo de la historia a través de cartas y notas en el periódico, pues algunos vistazos de las atrocidades que podemos ver dentro de la Castañeda. Entonces vamos a situarnos en 1910, justo estalla la revolución y la fuente de comida, las fuentes de comida que traen el sustento a la ciudad se ven cortadas por los revolucionarios y deja de llegar comida. Esto, bueno, los mercados y la gente en población, la gente de la población en general se ve afectada, pero tienen comida porque hay cultivo cerca, porque hay intercambio de productos entre familias. O sea, quien no estuviese recluido tenía forma de salir a buscar comida. Ya sea un pueblito cercano o aledaño al Estado de México, supongo. O vas con tu compa de al lado y le dices, güey, yo tengo 1 kilo de queso, te lo cambio por una gallina. O sea, había ahí varias estrategias que le permitieron a la gente sobrevivir. Pero las instituciones, sobre todo las que habían estado a cargo del gobierno de Díaz, pues fueron totalmente abandonadas, güey. Y aquí Sí, vemos claro. ¿Mandé? Que sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Igual, digo, ¿cómo vas a respetar la forma o estas instituciones que forman parte de los pilares de lo que representaba el gobierno anterior? Justamente al gobierno que está derrocando. Entonces, pues sí. Y en 1910 se encuentra una carta de una mujer que recluida. Él escribe a su hermana, ella estaba en el área de distinguidos. Si esto ya pasaba en el área de distinguidos, imagínense lo que pasaba más atrás. En esta carta ella refería que le habían cambiado su sopa por un caldo de meados. Básicamente que Ok. alguien había orinado en su sopa. Me remetiste a esa película del hoyo. O sea, me imaginé algo así de que la poca comida que les llegaba, la parte de hasta enfrente, pues sí se podían dar su buen festín dentro de lo que cabe. Y conforme iban pasando el plato hacia los siguientes niveles, pues ya, Iba viendo menos. como dices, ¿no? Me imagino a este cuate recibiendo su caldo de miados. Lo que ahorita llamaríamos como una coca de piña, Una sopa de piña, ajá. pero en plato. Y tibia, güey, que es lo peor. Pero pues, si hacía frío, yo creo que le sentó bien por ahí. Oh, por Dios. Y vamos a ver que sí es injusto, güey. Esto ya te pone una perspectiva cruel. Caldo de meados es una persona en el área distinguida. En 1911, un poeta de la época escribió en una nota que no se sabe de quién fue, una queja, porque decía que no le parecía justo vivir las atrocidades del mundo solo por haber escrito 4 fuertes palabras contra la revolución. Ok. Contra la revolución, aquí ya no son, ya no, ya... O sea, fueron los revolucionarios quienes metieron o sea, no fue como tal Exactamente. el gobierno. Ajá, entonces vamos a ver que quien tiene el control de la Castañeda la usa a su beneficio, casi siempre metiendo a los enemigos políticos de la época. En este caso alguien dijo, no, no estoy a favor de la revolución, y los revolucionarios en control de la cárcel dijeron, métanlo. Y ahí lo olvidaron, güey. ¿Cuánto tiempo estuvo este individuo? No lo sabemos porque el texto solamente se limita a decir las 4 palabras fuertes que pronunció en contra de la revolución. Y estas fueron, No, pues no, están borradas. híjole. Me hubiera gustado saber por qué tipo o sea, qué pudiste haber dicho como para haberle hecho enojar ahí a Zapata o a Carranza y que dijeran, ¿saben qué? Ábranlo ahí a la Castañeda. Güey, pudo no haber sido grave, ¿sabes? Eso es lo más interesante. Pudo haber sido, no, podrían ser incluso palabras decentes. Es que eso es lo que me llega a la cabeza, ¿sabes? Como de, o sea, ¿qué tan
¿qué tanto pudiste haber dicho como para que dijeran, digo, o sea, no me imagino las groserías de ese entonces, que no creo que sean las mismas formas de insultar del día de hoy. Pero, ¿qué pudiste haber dicho, güey? ¿Qué pudiste haber dicho? Mi imagen es esta. Los revolucionarios con la ciudad tomada, los prisioneros así formados en el centro del atrio del edificio de gobierno, y de repente alguien se para y dice, esas no son las formas, enciérrenlo, güey. Pero ya, güey. Básicamente. Esas no son las... Te pasaste por una palabra, pero pues va, te la paso. Estamos diciendo que el español de esa época no era el mismo que nosotros, palabras más, palabras menos. Palabras, ok. El chiste es que eso fue lo que le bastó a este hombre para ser recluido. En 1915 son los periódicos los que empiezan a hacer evidente que la gente necesita comida dentro de la institución. Porque una mujer describe lo triste que le pareció que le pidieran como pago para ir a ver a su familiar una bolsa de bolillos. Entonces ella lo entregó en la puerta y cuando hizo esto, los cuidadores de la institución le dicen, por favor, mientras camina hacia su sala, reparta los bolillos entre el resto de los reclusos. Si en lo que llega, si quiere salir viva, ahí váyale dejando pan a la gente. Exactamente. O si no, bien, o bien pudo haber sido como una analogía, ¿no? De Hansel y Gretel dejando ahí las migajas de pan a su paso. Creo que era más bien así como de, ya no tenemos que darles de comer, dales aunque sea bolillos y no hay pedo, no nos pagues, ve a tu familiar, solo trae comida. Dale el bolillo y no te va a morder. Ajá, básicamente. ¿Quieres pasar como a los perros, güey? Les echas una chuleta y en lo que se come la chuleta te pasas en chinga. Échate a correr. Y vamos a ver por qué pasó esto, porque en ese año los zapatistas toman la Castañeda. Y de 1915 a 1920 no tenemos nada de información. Lo único que sabemos es que se queman las camas, o sea, los zapatistas se roban las camas y estas son usadas en una barricada enfrente de la Castañeda para detener a los federales. Okay. Y esto produce que la gente empiece a dormir amontonada en el piso y aumenta la población de ratas. O sea, si la cosa ya estaba fea, se pone peor. Y sabemos realmente, o sea, por ejemplo, de los zapatistas, supongo que también se metieron con alguno que otro residente de la Castañeda. Pues no tenemos claro. O simplemente los ignoraron y pasaron de largo. No, ¿sabes qué fue lo que pasó? Usaron la Castañeda como fortín durante un combate. Entonces, básicamente la escena es dantesca, pero puedes imaginar a zapatistas y federales peleando unos contra otros en un bosque bellísimo con una fachada neoclásica bellísima y un chingo de locos corriendo por todos lados. Ahí o sea, como que ¿cómo se llama? De fuego, en medio del fuego cruzado. Sí. Había locos atacando zapatistas. Hay una descripción muy curiosa donde uno de los soldados describe muy trágicamente a uno de los locos cargando a un soldado federal como si fuera su bebé mientras se desangraba y le lloraba como si fuera un niño, güey. O sea, era así como de, oh no, mi bebé, oh no. Esa imagen sí se mira un tanto trágica y un poco... Es un verdadero infierno, porque estos pobres locos no saben ni qué está pasando a su alrededor. Y vemos que el maltrato es muy común y las detenciones forzadas también. O sea, hay mucha gente que no alcanzaban a meter a la cárcel porque o Lecumberri ya estaba llena o tenían mucho poder político, entonces los metían directo a la Castañeda. Entre estas detenciones forzadas había muchos homosexuales, había muchos alcohólicos, había muchos traficantes de alcohol y de armas. Estos últimos tres hacen que pase otro fenómeno muy interesante, que es generar entre 1920 y 1944 una verdadera mafia de distribución de alcohol al interior de la Castañeda. Vamos a ver que... ¿Y eso porque había... alcohólicos y algo traficantes? Así como ley seca? ¿O simplemente por el hecho de generar ganancias? Es que no había un control. Entonces nadie... Okay. Era muy difícil ver qué entraba y qué salía. Si tú ibas con comida, casi podías entrar con lo que fuera. Y habiendo traficantes de alcohol y habiendo alcohólicos, pues la ecuación se junta. Sí, ya daba pie a generar alguna especie de mafia con el alcohol. Exacto. Y había, en sus mejores años, cuando la institución sí servía, había o estaba diseñada para 1,300 personas. Para este año, para 1944, que es cuando empieza a colapsar la Castañeda,
hay 3.414 internos. O sea, más del doble de los que se tenían. Pero en realidad no... Originalmente, ¿cuántos eran los que se creía que podían estar albergando en la Castañeda? El problema es que siempre se albergaron alrededor de 3.500. El problema es la cantidad de gente que ingresaba al mes. Podemos decir que más o menos en toda la duración de la Castañeda no se sabe a ciencia cierta cuánta gente hubo, porque como te digo, no quedó un archivo con el registro de los pacientes, de cuánta gente entró ahí, pero se cree que más de 30.000 personas. ¿Por qué se cree que tantas? Porque las listas de trabajo se enumeraban del 1 al 1.000 en cuanto al paciente, y llegando al 1.000 se regresaba a contar una vez desde el 1. Entonces no sabemos cuántas veces la lista llegó al 1.000 y volvía a comenzar. Cosa que vamos a ver que se repite muchas veces en lugares donde se experimentaba con la salud humana, para no dejar un registro claro de cuántos pacientes habían perdido la vida. De igual me imagino que con la intención de que pudieran ocultar mejor a aquellos presos políticos y nadie supiera completamente de ellos. Exactamente. Aquí no fue tan sistemático, aquí vamos a ver que fue una decisión al final. En este momento pues sí se tiene ahí, más o menos. Y durante este tiempo las mensualidades empezaron a ser más altas. Entonces las posiciones de privilegio en la cárcel se empezaron a perder, porque la gente ya no tenía para pagar, o ya se habían muerto tus familiares, entonces ya no te podían tener en el área distinguida y te pasaban para atrás. O bien también se empezó a ver más marcada esa situación, ¿no? De quiénes eran los ricos o de quiénes aún podían seguir pagando su estancia y de quiénes ya no. Llega un punto en el que ya no hay una clase privilegiada. Ya no es sostenible. Y vamos a ver que la rotación es tanta que entra gente a lo estúpido. Es una verdadera fábrica de muerte, güey. Porque empiezan a meter a otro tipo de personas. Se empiezan a meter a deudores, a la gente que produce decepciones amorosas. O sea, básicamente yo te rompo el corazón y tú me acusas a mí de ser un retrasado mental. Yo termino en la Castañeda. Empiezan a castigar también la prostitución. Ya no caben en Lecumberri más personas, entonces también empiezan a meter a prostitutas. Y vemos que es algo muy común que gente que tiene cierta inclinación al arte, esto pasaba mucho entre los ricos, familias con poder o con haciendas importantes cuyos hijos no se querían hacer cargo de los negocios y tenían inclinaciones artísticas o homosexuales, también eran enviados a la Castañeda, güey, con la firme creencia de los padres de que se iban a rehabilitar, porque aunque se sabía un poquito de que había muchas porquerías escondidas, digamos, pues no era de dominio público que estaba pasando todo esto, güey. Era como algo que se sabía y no se sabía. Se sabía porque al final de cuentas era una institución de gobierno y no se sabía por las cochinadas que trataban de ocultar. Se sabía porque había chismes. Porque había un escritor por la que había ido... supongo que por la gente que entraba también a visitar y así. Ajá. Hubo por ahí algún fotógrafo alguna vez que entró a tomar unas fotos de la institución y él es el primero que denuncia las carencias. Pero también hay algunos poetas, algunos dibujantes, algunos pintores que van a hacer ahí sus prácticas y son los primeros que empiezan a mostrar la realidad de lo que ocurría intramuros. Y empieza pues a haber como un movimiento para arreglar la Castañeda y arreglar la institución del cuidado mental mexicano. Esto pasa más o menos en 1925 y Lecumberri tarda mucho en irse adaptando, la Castañeda tarda mucho en ir adaptando sus formas de trabajo. Ya te iba a decir, caray, Lecumberri. Sí, me merecía la cachetada. Para adaptarse a esto. Y ahí te va la lista. No le voy a dar tanto énfasis, pero te voy a decir lo que hicieron. Enrique Aragón no es un alienista, de hecho, ya era un médico, pero era un médico general. Se queda el cargo de Samuel Ramírez Moreno, Alfonso de Villa Maldonado y de Manuel de Guevara Oropesa. Estas tres personas... Y estos sí ya eran profesionistas de la salud mental. Sí, vamos a ver que los otros también lo fueron. Las personas que trabajaron en la Castañeda en estos últimos años ya eran médicos y hubo muchos avances psiquiátricos muy importantes en esta época, güey. No todo fue malo. Vamos a ver aquí que como muchas veces en la historia de la medicina había una buena intención disfrazada de crueldad por ignorancia. Vamos a darle el beneficio de la duda a la Castañeda porque sí salieron muchos buenos psiquiatras. De hecho, el mismo Manuel Guevara Oropesa de esta lista
ejerció y aprendió muchas de las cosas que después aplica gracias a las condiciones precarias de la Castañeda. De hecho, este último hace algo muy bonito, que son los pabellones de observación. Básicamente, los otros dos abrieron algo nuevo que era la consulta externa. O sea, básicamente, antes de encerrarte, te voy a preguntar cómo está. Voy a ver en qué estado te encuentras. Y si vale la pena encerrarte o no. Básicamente eso. Ellos van a ver si estás loco o no. Van a ver cuántos tornillos te faltan y van a ver si con ajustarlo basta o si ya vas para adentro. Esto frena la entrada de gente que no tendría que entrar. Ahora, gente que se quedaba toda su vida, gente que había pasado 25 años encerrada, ahora tenía una oportunidad de salir gracias a Manuel Guevara. Porque él lo que hace es un pabellón de observación. Es quitarle la pared a uno de esos pabellones, poner una ventana. Ujú. Y en esta ventana, yo psiquiatra, pongo a los pacientes que creo que ya podrían estar bien y los observo un par de semanas. Y en base a eso decido si sigue encerrado o si se le da de alta. Entonces él empieza a drenar la cantidad de presos y esto hace que en cierta forma mejore la calidad de vida. Pero ¿te imaginas haber entrado a la Castañeda antes de que pasara esto y que por el tiempo y por las cosas que hayan pasado en ese transcurso en lo que llegaban estos doctores a regular, que solo por ese hecho ya te hayas vuelto loco? O sea, que realmente no llegaste ahí estando, pero por esa situación terminaras loco y al final cuando te tocara pasar con uno de estos dijeran, no, este güey sí está pirado. No me sorprendería que haya pasado muchas veces. Sí, fue una atrocidad. Y no sabemos en realidad cuántas cosas pasaron. Ahora, aquí es muy interesante. Se empieza a ver en la medicina en general del país la aparición de mujeres dentro del panorama médico. Y aquí vemos a una de las... Como doctoras, enfermeras, un poco de ambos. Más Ok. bien como figuras intelectuales dentro de los campos de la medicina. En este caso es Matilde Rodríguez Cabo, una especie de nueva especialista en psiquiatría, no es como tal psiquiatra, pero son los precedentes mexicanos de la psiquiatría, que ya estudiando los avances que hay en Europa, sobre todo en la atención de la salud mental de los niños, decide, muy inteligentemente, separar a los niños de todos los demás pacientes mentales. Estamos hablando de que de 1910 a 1932 en todas las celdas se veían niños y adultos por igual, lo cual pues, nos hace imaginar pues, muchas cosas atroces para la infancia recluida. Sí, te puedes imaginar, por ejemplo, la capacidad que podría tener, por ejemplo, bueno, no la capacidad, sino la monstruosidad que podría haber en una escena en donde a alguien que por pedofilia entrara a la Castañeda o a la cárcel y que de compañero de cuarto te metieran a un niño porque pues X, ¿no? Hizo una pendejada y lo terminaron metiendo a la cárcel. Son cosas que sí llegaron a pasar y ella Eso las detiene. está muy enfermo, viejo. Sí, es que en realidad la Castañeda surgió como una gran intención, pero en ejecución se convirtió en un infierno. Ahora, en 1935, entre Enrique Aragón y Matilde Rodríguez, hacen como un área de toxicomanía, donde separan a los adictos de todos los demás reclusos y los ponen en áreas de rehabilitación, con la intención de que, uno, superen el periodo crítico físico de su adicción, y dos, pues que les dé tratamiento mental para sacarlos, güey. Ellos lo que empiezan a hacer después, entre 1935 y 1968, que es cuando la Castañeda por fin se cierra, es drenar completamente la Castañeda y hacer que las personas que entran empiecen a entrar con un propósito. No lo logran bien a bien porque las autoridades siguen usando de forma intencional la Castañeda como una herramienta de control, como una forma de castigar, sobre todo ya en esta época, en estos últimos años, a periodistas y a detractores políticos. Pero ellos, primero ahí, ya salvaron a los adictos, primero a los niños, porque los niños son los que más fácilmente salían por las áreas de observación y eran puestos en adopción. Por un sistema que tampoco era tan bien organizado y también era muy precario, pero bueno, al menos algunos tuvieron chance de tener Pues vidas. ya, del que pudieras decir que está saliendo de ahí de una u otra forma. Entonces, ya en 1935, ahora también los toxicómanos tienen ese chance, los alcohólicos. Lo malo es que en esta época se introducen los choques eléctricos, que ya sabemos que no traen nada bueno. Porque aquí lo que hacían... Más que arreglarte
te dejaban más chueco. Sí, y ellos no lo veían como un tratamiento, era como, a ver, este paciente no lo puedo controlar, choques eléctricos, me lo dejas turulato y ya no me va a dar lata, güey, ya nada más voy a darle de comer. Como cuando empezaban con ¿cómo es como los procesos estos de que te meten el pico por la nariz? Sí, la lobotomía. La lobotomía. De hecho, que igual, ¿no? O sea, tenías al tipo que tenía ciertos ataques epilépticos y le metías su lobotomía y pues ya no se convulsiona, pues ya está curado. Sí, y este procedimiento se hacía con una barra de metal, no se ponía anestesia y era pues una cirugía que efectuaban en 10 minutos, güey, era muy efectiva y ellos pues sí la implementaban, ¿no? No los podemos juzgar, era un paradigma médico de la época y ellos mismos dejan de implementarla, o sea, ellos la implementan y ellos mismos dicen, a ver, esto no sirve para ni madres, dejen de hacerlo. Y ponen algo... Y se podrá decir que se dieron cuenta a tiempo. ¿Te imaginas que ese sistema hubiera perdurado un par de años más? No sé, que hubiera llegado a los 80s, 90s. Sobre todo porque sí causó mucha controversia a nivel médico. O sea, realmente fue un tratamiento aceptado y muy promovido. O sea, los médicos sí hacían esto con la intención de curar, güey. Paradigmas. Pero ellos describen, ¿te acuerdas cuando tú dijiste que entrabas cuerdo y te ibas volviendo loco? Ajá. Ellos lo describen, sobre todo Guevara Oropesa, que es el que se clava mucho con esto, escribe un artículo que se llama Descripción del agotamiento terapéutico clasificador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Sí, me quedé pensando, ¿y eso qué pitos toca? Lo repito, agotamiento terapéutico clasificador. O sea, que la terapéutica sobrepasaba, o más bien se veía insuficiente al tratamiento que se tenía que aplicar por negligencia, porque había un chingo de gente, porque no revisaban los casos de forma particular. Entonces se les daba un tratamiento que no tenía nada que ver con su condición. Entonces esto termina generando que el tratamiento nunca tenga un efecto y por lo tanto nunca haya una cura. Por ejemplo, si yo traigo alucinaciones por alcohol, por dependencia alcohólica, y tú me pones ahí esquizofrenia, y me pones en un lugar 5 años entre esquizofrénicos, siendo maltratado y curándome de una adicción que físicamente obligaba a mi cuerpo a consumir una sustancia, ellos terminaban con cierto grado de trastorno mental, que era más bien síndrome de estrés postraumático, pero que como no había una clasificación... Como la gente cuando se droga y que las apartas o les cortas la droga de la noche a la mañana y empiezan a tener estas, ¿cómo se llaman? Pues sí, síntomas de abstinencia, ¿no? Súmale a esto maltratos, golpizas, mala alimentación, mala nutrición, 7 u 8 locos gritándote todo el tiempo en el oído. Nunca ves la luz del sol. Y era una mafia, güey. Hay una anécdota que a mí me parece especialmente aterradora, en la que a los pacientes les provocaban comas diabéticos para que no dieran lata, güey. Entonces, y aparte, exacto, sí, para que se callaran. Y aparte la familia era la que lo propiciaba. Era, yo enfermera, ¿sabes qué? No quiero lidiar con tu paciente. ¿Quieres verlo? Tráeme 5 kilos de azúcar. Entonces les causaban comas diabéticos para que no dieran lata. Y después, cuando las familias querían sacar a sus pacientes o se enteraban de esto, porque en esta época ya era más permeable la entrada de familiares, pues que querían sacar a su familiar era como de, ¿quieres que le induzca con insulina romper esta condición causada por el exceso de azúcar? Dame dinero. O dame más azúcar para tener a los otros locos controlados. Sí, claro. Y me imagino que por la falta de azúcar la gente andaba así en plan de zombie, ¿no? No, es que más bien les daban tanta azúcar que les causaban comas. Entonces la insulina era para regular la producción de insulina, que esta sangre fuera expulsada del cuerpo y en algunos casos pues devolverles la salud. Yo creí que era al revés, o sea, en plan hipoglucémico. No, hiperglucemia. Okay. Y muchos de estos pacientes, regresando del coma diabético, ya tenían otros trastornos causados, uno por el coma, o sea, problemas de deficiencia mental, y problemas derivados de fuertes condiciones de diabetes, güey. Desgaste renal, desgaste en el páncreas, desgaste en el hígado. O sea, que aquí el factor de diabetes no era producido por la coquita del día de hoy, sino por mala leche del personal. Exacto.
por mantenerte tranquilito. Y no solo esto, güey. Esta enfermera, en cierta ocasión, cambió por accidente, porque la sustancia se parecía, el azúcar por sales de limpieza, por un jabón muy parecido al azúcar en granos, que también se usaba para el control de plagas como termitas y hormigas. No, y aparte decías que en su momento llegaron a tener población de ratas, ¿no? Supongo que también con esto la rata llega, se lo come y ahí quedó. En este caso era para insectos, pero la cantidad que les daban era tan grande que cuando esta enfermera confunde la sal con este veneno, pues mata a toda una barraca de pacientes, güey. Y esto empieza a detonar los escándalos que más tarde causarían el cierre oficial de la Castañeda. Okay. O sea, básicamente no les puso azúcar, sino veneno. Me imagino así siendo familiar, que de repente te digan, oigan, se murió tu familiar, y pues que no sepas por qué, y al final salgan con que, pues es que le metí aquí unas sales de baño. Sí, eso pasaba muy comúnmente. El problema es que aquí fueron 100 al mismo tiempo, güey. Sí. Entonces, a ver, espérate, no fue el mío nomás, fueron otros 98. Sí, al final ya no era lidiar con uno o dos familiares, ya era con toda la colonia completa. Exactamente. Y aquí vamos a hablar de un personaje que yo les quiero contar en el futuro, que es como haciendo un pequeño adendo de personas famosas que sabemos que estuvieron en la Castañeda, porque bien a bien no sabemos porque se quemaron todos los archivos. Pero sabemos que Goyo Cárdenas... ¿Pero se quemaron a propósito, por error? No, a propósito. Pero de lo que sí sabemos, porque esta persona entró y salió de Lecumberri, es que el famosísimo asesino serial mexicano Goyo Cárdenas, conocido como el Estrangulador de Tacuba, pisó... Goyo. Exacto, Goyo. Pisa la Castañeda y escapa de la Castañeda con mucha facilidad. O sea, estuvo en las dos cárceles. Tanto en Lecumberri como en la Castañeda. Ok. Y bueno, de él ya hablaremos en el futuro. Pero después de la muerte masiva con ácido sálico, en 1960, por primera vez en México, se promulga, y alábenlo todos, porque gracias a eso nuestros pacientes psiquiátricos tienen vidas dignas, se instituye el derecho de los enfermos mentales en México. Y se introduce el uso de psicofármacos, que es lo que hace que Lecumberri por fin se vacíe, güey. ¿Por qué? Porque... Sí, ya puedes tener tranquilo a tu paciente en la comodidad de tu hogar. Y no solo eso, sino que una vez que yo sé que un paciente esquizofrénico medicado se puede ir, antes de mandarlo a su casa lo saco de la Castañeda y lo pongo en algo que se llama granja. Estas granjas, cuando estos últimos 4 psiquiatras ya no pueden más con el desmadre, dicen vamos a vaciar esta porquería. Entonces, en un afán de ya salvarle la vida a todos, hacen granjas, hacen pequeñas instituciones psiquiátricas repartidas por la periferia, donde mandan por separado a los enfermos mentales por una clasificación más correcta. Se podría decir que de ahí viene el término, te vamos a engranjar. Sí, más o menos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que todos los que tienen parálisis cerebral necesitan ciertas cosas juntos. Todos los esquizofrénicos juntos. Todas las prostitutas juntas. Todos los niños juntos. Y esto permite que haya menos maltrato y un estudio más claro del avance de estos pacientes. O sea, estos güeyes les salvaron, fueron el ángel de las personas que vivieron en esta institución, por lo menos de 1945 a 1960. Como pudieron fueron sacándolos, güey. Porque y a los que no... Sí, digamos que iban preparando lo inevitable. Sí, más bien lo que querían era quitarle tantito mierda con el edificio. Para estos años casi ya solo estaban recluidos los presos políticos. Y es aquí donde empieza lo bueno, güey, porque en el gobierno de Adolfo López Mateos, las granjas se empiezan a volver populares, la gente deja de llevar a sus enfermos mentales a la Castañeda y empieza a volverse una institución débil. Ya hay más periodismo, ya hay más acceso a la información, es más difícil mantener estos secretos callados y finalmente, durante el gobierno de Díaz Ordaz, Rafael Moreno Valle cierra por completo, por primera vez, la Castañeda. Esto pasa el 29 de junio de 1968. ¿Fue la transición de presidente a presidente?
Así es, no, fue después de la transición. O sea, cuando este güey, cuando Rafael Moreno Valle le dice ya no lo necesitamos, cierren esa madre, ya. Y vamos a ver que fue muy bueno porque conocemos los eventos que se desencadenan en la historia nacional después de Díaz Ordaz. Ya estamos muy cerca bueno, vamos a ver con esto que nunca hubo paz en nuestra nación. Sí, digo, a lo mejor o sea, los presos políticos del 68 a lo mejor se salvaron de la Castañeda, pero no se salvaron de Lecumberri. Y después de los movimientos estudiantiles, o sea, vamos a ver que el gobierno siempre tiene ahí una puja extraña que ya iremos analizando con el tiempo. Y aquí es Agustín Caso quien es el encargado de limpiar este basurero. Básicamente a él se le encarga derribarla por completo, pero no quiere. O sea, Arturo Caso es parte del gabinete del cuidado de la cultura. Y él cuando ve el palacio pues no lo quiere destruir, güey. Es un dolor perder una pieza que sí es una pieza de arte. Lo ve desde afuera y dice, ay, es que está bonito, güey. Ajá. Entonces él hace dos cosas. Una es oficial, una no. Que es, por un lado, quemar todos los archivos. No se sabe si la orden la dio él o quién dio la orden, pero se sabe que mientras los bulldozers... Esa es la no oficial. Ajá. La que... No, sabemos qué pasó, no sabemos quién dio la orden. Pero mientras los bulldozers iban limpiando de atrás hacia adelante los edificios que sí se iban a derruir, en el palacio principal, más bien en el palacio, en el recibidor, se estaban quemando los archivos nacionales. Alguien, quién, no sabemos. Tampoco. Cajas, güey. De estas cajas de archivos y se las lleva. Y es por eso que tenemos algunas de las historias que yo les platico aquí y otras que preferí no meter porque de verdad apachurran mucho el corazón. Ya están muy despechugadas. Sí, güey, sí, hay unas atrocidades que la verdad no, hasta la piel se me pone chinita de recordar lo que sucede. Ok. En estas se encuentran muchas cartas. La mayoría de las cosas que tenemos no son por notas médicas, porque como ya les dije, llegando al 1000 borraban todo y volvían a empezar. Sí. Pero lo sabemos más bien por cartas que fueron retenidas en las oficinas que nunca salieron del manicomio. O sea, el sistema de cartas ya fallando desde entonces. Sí, nunca, exacto. Los correos de México. Pues sí, estaban gobernados por el sistema, no salían las cartas. Y aquí atrás han estado viendo algunas fotos rescatadas, otras fotos son de artistas que entraron a hacer sus prácticas de fotografía profesional al manicomio. Entonces es gracias a ellos que han visto esta colección de archivo que está atrás, que ahora es protegido por el INAH. Curiosamente, el gobierno que antes lo quiso ocultar ahora busca preservar esto como un recordatorio de lo que ya no se puede repetir. Y es muy fácil consultarlas en internet, de hecho tienen un archivo muy interesante y muy bien organizado que les recomiendo que conozcan allá abajo. ¿Y eso dices que es la no oficial? No, esa es la oficial. Sí, eso... Es que es oficial que esto fue rescatado, no sabemos quién dio la orden de quemar el archivo y no sabemos quién sacó estas cajas. ¿Qué es lo no oficial entonces? Que no sabemos quién, o sea, lo oficial es que Agustín Caso, lo no oficial es que Agustín Caso dio la orden de quemar el archivo. En realidad es que no sabemos quién fue, nadie sabe quién fue, solamente que como este dude fue el encargado de demolerla, pues se le echa la culpa a él. Pero hasta un soldado puede haber sido, güey, alguien que dijera, güey, esto es horrible, no lo puede ver el mundo, quémenlo. Sí, esto ya no sirve. O alguien que por mera ignorancia, pues desháganse de todo, pues esto ya... No sé, me cuesta trabajo pensar en esa posibilidad de que por mera ignorancia y en plan de no sé qué hacer con ellos, que no suena tan... Hemos visto que sí las autoridades son muy deficientes. Pero bueno, vamos a dejar esto a criterio de nuestros escuchas, porque yo tengo también la teoría... Pónganos en los comentarios, ¿creen que haya sido por error, por error humano? Ahí, pónganos sus teorías conspirativas de la Castañeda. Ahora, esta historia ya está llegando a su fin. Ya vimos morir la Castañeda, pero vamos a ver ahora qué pasó con su cadáver, güey. Porque ahora es un zombie. Y curiosamente, este zombie le pertenece a... Es una locura lo que te voy a contar ahorita, güey. Arturo Quintana era también uno de los hombres que trabajaba directamente en la demolición. Le dice a Agustín Caso, güey, ¿sabes qué?
tú no quieres tirar el edificio, yo tengo un espacio en Ameca Meca, déjame llevármelo. Pero ¿cómo te lo vas a llevar? Mira, piedra por piedra voy a desmontar toda la fachada. Tengo aquí a mi grupo de arquitectos. Yo personalmente voy a marcar piedra por piedra de esta Tengo fachada. mi gente. Ajá, déjame llevármela, güey. Yo te garantizo que allá en Ameca Meca yo la voy a armar así como me la lleve, piedra por piedra. Yo personalmente la voy a armar allá, con la marca que a cada piedra le haya dejado. Y así fue como ocurre la mudanza de la fachada de la Castañeda al terreno de Arturo Quintana en Ameca Meca. Que fue un trabajo épico. O sea, ya había tecnología, ya había camiones, un chingo de gente, sí, ok. Pero este hombre prácticamente armó y desarmó un Lego súper complejo con marcas hechas con lápiz, güey. Un Lego de piedra. Ujú. Y vamos a ver que le fue muy bien porque pues este fue su palacio también, güey, fue su casa de verano por muchos años. Hasta que envejece y como parte de ahí de una serie de transacciones que no quedaron bien claras, termina siendo de los legionarios de Cristo. De allá en Ameca Meca, o sea, los Pero fue por coincidencia Pues o mira, era el iban amigo de pasando tal y... amigo que cuando lo vio viejito le quiso hacer el paro y le compró el terreno, más o menos. Ok. Sí, me imaginé a los legionarios así en plan de, oh, os pido posada y órale, entrale. Pues más bien ellos harían posada porque tenían con qué. Y ahorita Ok. vamos a ver, ¿qué pasó con la Castañeda, con el terreno de la Castañeda? Ah, bueno, pues ahora encima podemos encontrar como más o menos está en el territorio de la colonia Lomas de Plateros. Básicamente Ujú. Lomas de Plateros está enclavada encima de la Castañeda. Un pedacito de Prepa Ese, 8. según yo, está cerca de lo que es Mixcoac. Sí, sí, justamente por Miscuac. Un pedacito de la Prepa 8 está encima de los terrenos de la Castañeda. Sasquatch. Ahí algún podcast escuchas, algún alguien de la prepa 8 que nos pueda decir a ver si hay historias de ultratumba ahí. ¿Alguna vez han visto algún loquillo por ahí? No es su maestro de educación física, no. Probablemente sea un fantasma de la Castañeda. Sí, díganos si han visto un fantasma. Yo creo que esa madre está bien embrujada, güey. Son muchos años de atrocidades. Sí. No, imagínate, se cree que el fantasma es a causa de una muerte trágica. Entonces, imagínate cuántas muertes trágicas no pudieron haber habido ahí. Yo creo que sin duda debe de haber una que otra aparición, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso por ahí recuerdo haber, durante la investigación, haber visto algunos videos de gente que recorre el patio de la Prepa 3 y el estacionamiento del centro comercial que están a un lado con supuestas Ajá. psicofonías de lo que ocurría en la Castañeda. Gritos, un sonido... De la prepa 8 dirás, ¿no? Porque dijiste prepa 3. Digo, de la prepa, sí fue una proyección bien. Ya te andas, sí, ya te andas regresando a tus años de gloria. Ahí fue un recuerdo que me traicionó. No, sí, de la Prepa 8. Ahora un detalle, gente de la prepa 8. Si de repente prueban su cerveza y le saben a miados, no es la cerveza. Es uno de esos fantasmas que les quiso jugar una buena broma. Los cambió por un caldo de meados. Un caldito. Entonces, ahora, en teoría, tú puedes rentar el edificio de la Castañeda a los legionarios de Cristo para tus eventos. En lo que se convirtió, o sea, la parte de la fachada y La parte de la atrás propiedad. ya es un salón. Mucho tiempo ellos Ok. lo usaron para fiestas. Literalmente como parte de su institución para reuniones de la secta, digamos, o del grupo religioso. Sí, sí, sí. Ahora es de una empresa que está ligada a los Legionarios de Cristo, pero que ya no es de ellos directamente. Ya es una entidad comercial independiente y privada que se dedica a la organización de seminarios y a la renta de espacios al aire libre para clases y reuniones religiosas. So, vamos a ver que Ok. ahora lo rentan al público en general, pero la gente que más lo renta son coach, empresas que dan cursos y algunas Ok. que otras sectas religiosas que ahí efectúan sus reuniones de gala, digamos, de gala. Ok, ok. Pero, Ahí para quien quiera un día un capítulo especial ahí en la fachada de la Castañeda, ahí estaría interesante. hay que reunir firmas porque creo que está medio complicado. Vale, vale, vale.
Pero sobre Ahí, todo porque ahora estuvimos revisando, Ari, que es la productora, y yo, más allá en realidad, qué se necesita para rentarlo. Y creo que son condiciones muy específicas. Te rentan otras partes. De hecho, en el sitio ni siquiera te lo ofrecen. No mencionan que lo tienen. Lo tienen. o Y sea, nosotros sabemos que lo tienen. Y que se ha usado, por ejemplo, para grabar algunas series, algunas películas. O sea, sí usan el espacio comercial. Pero yo creo que por la fama que tiene el edificio y su dependencia de una institución religiosa, pues a lo mejor no presumen que la tienen. pues sí, ¿no? O sea, se supone que uno como religioso se espera que lo que menos quieres es esa parte, ¿no? Del libertinaje, el alcohol, Y estos tienen X. aquí, pues prácticamente un monumento a la desgracia, güey. Ok. Entonces, eh, ya voy a acabar la historia dándote solamente un pequeño espacio de las personas que hablaron de la Castañeda. De algunas, ¿cómo se puede decir? Citas. Sí, sobre todo de dos. Esto tal vez lo corté. Tenemos un Pues está pequeño haciendo. texto de una poetisa que, bueno, no era una poetisa como tal, era una loquita que metieron ahí por alcoholismo y prostitución, que vivió toda su vida y es de las pocas personas que sabemos que lograron sobrevivir hasta el cierre de la Castañeda. O sea, esta mujer pasó alrededor de 45 años recluida en esta institución y con dientes y garras se aferró a la vida. Dejó una serie de cartas que no fueron publicadas hasta hace muy poco en forma individual en algunas revistas y periódicos, de la cual no se sabe el nombre porque jamás firmó, o sea, había un serio deterioro en su estado mental, pero aún así tiene un texto. O sea, nos vas a compartir una visión tipo reseña de lo que estas personas ven de la casta. Un pequeño fragmento poético que escribe una víctima de la desgracia. Ok. O sea, o sea, esta persona estuvo recluida dentro de la Castañeda. Vivió Ok, como paciente en la Castañeda 45 años. Y a ella ok, sí, este no. texto es Sí, sí, fue recuperado. demasiado tiempo. Fue mucho tiempo, güey. Y aquí podemos ver Chales. cómo sí se volvió loca adentro. Esto es lo que O dice. sea, fue de las personas que cuando hicieron el control de población y demás, fue de las que logró salir. No, no, ella no salió. Ella salió hasta que la Castañeda se cerró. Ok. Y lo que ella escribe dice más o menos así. Todas las realidades que una loca furiosa del manicomio ve, los baños de tormento llamados por Ibarrola de temperatura. ¿Qué está describiendo aquí? Los Era, baños con agua fría que les daban todas las era un mañanas. familiar mío. Sí, sí, Un era. familiar mío le daba baños de agua fría a Lo a la más seguro pobre. es que Ibarrola haya sido el médico a cargo del ala durante el tiempo en el que ella escribe este fragmento. Ok. Entonces, y ya para acabar, Mercedes Peñafiel, eh, que es, digamos, la última entidad que es dueña de la fachada de la Castañeda. Mercedes Ok. Peñafiel es la esposa del dueño de Peñafiel, de aquella época, esto es en 1965. De Grupo Peñafiel. Ajá, ¿Cómo se llama? La refresquería. exacto, la refresquera. La refresquera. Ajá, cuando ella muere, Para quien nos vea de otro país, refresco es una soda. y a partir de su muerte es que pasa a ser de los legionarios de Cristo de forma definitiva y es como se convierte en un negocio de renta para espacios didácticos. Ok. Y por último, vamos a ver que José Luis Cuevas habla mucho sobre la Castañeda. No sabemos bien, me voy a dar la tarea de después prepararles un capítulo especial de José Luis Cuevas, cuál fue su relación directa con la Castañeda o su fascinación especial por este espacio, pero él narró muchas de las visiones y de los eventos que se llevaron a cabo en el interior a través de su arte. Pero porque él estuvo también ahí. No recluido, pero fue a hacer sus prácticas de dibujo al manicomio. Y no solo él, varios artistas gráficos de su época, específicamente de su escuela, de su grupo, fueron juntos a hacer una práctica, pero él fue en más de una ecuación dejando varios dibujos que Más de reflejan. una ocasión, porque de ecuación no me lo imagino ahí
en plan, en plan Pitágoras y a ver si sumo un enfermo más otro enfermo y me da una hipotenusa. Ajá, ajá. Y él, como no era bueno en matemáticas, pues prefería dibujarlo que... Sí, me imaginé, me imaginé. Y sí, básicamente esa es la historia de la Castañeda, que a mi parecer es un reflejo del estado mental de nuestra nación. Evoluciona con los conflictos armados y termina con la época de la información, cuando ya no es sustentable más que esconder una mentira tan grande, básicamente. Ok. Y pues por mi parte es todo. Aquí voy a dejar esta historia. Espero que nuestros dioses de la locura nos dejen dormir esta noche después de ser estimulados con tan agasajo de historia terrorífica. Y deja tú de eso. Ahorita que volví a mencionar lo de la cerveza, espero que no me... Cada vez que me pruebe una cerveza calientita, de esas que dice sabe a miados, me voy a acordar de la Castañeda. Es una Sol, ya la hiciste, amigo. Si sabe a meados, ve la etiqueta, es muy probable que sea Sol. Entonces, Ok. no más pídete algo que te guste. Ay, niños, podríamos haber Corona, tenido un de repente la patrocinio y Corona ustedes ahí. hablando mal. Ah, pues si quieres, luego lo corto, ya lo evaluamos. No es cierto, Sol, réfrense. O Peñafiel, que ahí sí fue un patrocinio más decoroso. No mencionas de cosas. Yo creo. Entonces, pero sí, aquí ya vamos a dejar el tema, pero pues, solo cabe rescatar, ¿no? Como vemos el deterioro de una institución mental que fue un buen inicio, que fue buena en su inicio, que nació con una intención noble de alguien de quien dudamos, que ya hablaremos después de Porfirio Díaz, pero más allá de eso, yo quiero hacer la mención de que la ciencia es así, güey, no podemos echarles de todo la culpa, sí podemos hablar de lo mal Pues que igual estuvo. también podríamos hablar un poco de que pues fue el resultado de los estragos de la Revolución De Mexicana. muchas guerras, de mucha presión política, de muchos gobiernos corruptos. Entonces, pues vamos a aprender un poco a los psiquiatras porque por desgracia su trabajo en este caso nos permite ahora entender la salud mental de una forma más, pues, más amplia, porque pues, la mente humana es algo tan complejo que apenas y vislumbramos. Sí, igual hay que darle esa parte de reconocimiento, digo, eran sus primeros pasos, ¿no? De como tal firmes en esta área Por de la salud desgracia, mental. pues es experimentar en humanos o en animales. Y en cuestiones mentales, pues no hay otro animal que piense como nosotros más que nosotros. Y Pues sí, ahora, pues es menos cruel y hay muchas formas más viables de estudiar la psique humana sin lastimarla que en esa época. no, y ahorita ya existe el consentimiento, ¿no? O sea, ahorita ya es como que, pues, ¿quién quiere levantar la mano para ver a quién le vemos el cerebro? Pues, La medicación también ha ayudado mucho, la presencia de la terapia uno a uno, de autoanálisis, o sea, sí, los derivados de las terapias freudianas y las que se derivan después dando mejores resultados en menos tiempo, porque sabemos que el psicoanálisis puede ser toda la vida y ahora hay nuevos tratamientos que quedan tratamientos más cortos en el tiempo, de muy buena eficacia. Entonces, bueno, es gracias gracias a estas instituciones que en el pasado fueron tan atroces, podemos entender ahora la salud mental como una necesidad básica del ser humano y eso es lo único que yo podría rescatar como algo bueno de esta historia. No dejen que nadie les diga que ir al psicólogo es malo. Ajá, y por favor, aunque los tiempos han cambiado, un mensaje de la productora es que no se dejen convencer de que la terapia psicológica o psiquiátrica es en alguna forma mala. Por favor, vayan a su médico. Si sienten la necesidad y necesitan ayuda, vayan a pedir ayuda psicológica. Y si no la tienen, pues acérquense por curiosidad, porque conocerse a sí mismos les va a ayudar un chingo en la vida. Y muchas veces estas terapias te ayudan a estar preparado. la mejor forma si tú eres esa persona que en este momento estás escuchando esto y te pusiste a dudar, ve. Sí, Si que estás sabemos dudando, que... algo hay. Exacto, sabemos que preguntarse si estoy loco es un síntoma de que no estoy loco. Pero te va a hacer el paro, güey. Entonces date chance. Te va a hacer bien. Mira, va a haber alguien que te dé una certificación que te diga, no, no estás. Ajá, y para aquellas personas que digan, ay, voy a pagar 500 pesos porque alguien me escuche, lo pueden hacer gratis. ¿Y Hay... dónde que los índices de suicidio han aumentado mucho en estos tiempos? Entonces, y para esto les pues por dejo ahí, este dato. La UNAM tiene una línea de cuidado psicológico por teléfono muy bueno, de 24 horas,
que da atención especial a personas con intenciones suicidas y a personas con adicciones. Entonces, pues, si saben de alguien que necesita ayuda o ustedes mismos sienten que no salen del hoyo, pues echen una llamadita y ahí les van a escuchar con amor, los van a atender y les van a ayudar a tomar un camino a un tratamiento más adecuado a sus necesidades. Y no están solos, escúchenos también eso. Y si no, ahí desvíense tantito a YouTube, ahí está nuestro canal, se pueden al menos distraer un tantito y después hacen su llamada, por favor. Pues muchas gracias por quedarse una tarde más aquí en esta maravillosa taberna a beber y a escuchar una historia el día de hoy de terror que dedicamos especialmente a los dioses de la locura que nos acompañan aquí, de quienes ya me voy despidiendo porque no quiero que me pase nada. Antes de que quieran sacar y desquitar su ira con nosotros. Pues no subirá porque yo los veo bastante felices. Entonces, yo me despido. Esto fue la taberna de Todd. Yo soy Leolo. Hasta la próxima. Nos vemos.